Hola, ¿qué tal? En este video continuaremos haciendo la introducción a C. En este sentido veremos bloques y sentencias, veremos los operadores y la precedencia de operadores. Cuando hablamos de sentencias y bloques, en verdad hablamos de instrucciones que le estamos dando a nuestro programa para que realice una determinada acción. Esa expresión, esa instrucción que nosotros le estamos dando, la terminamos de confirmar con ese punto y coma al final. Entonces, si vemos el ejemplo, x igual 0, vamos a usar un marcador, x igual 0, punto y coma al final. Ese punto y coma al final lo que termina haciendo es transformando esa expresión en una sentencia, en una acción, que hace igual a, le asigna el valor 0 a la variable x. Después tenemos otro tipo de operadores, i++, printf, no importa en este caso, lo importante acá es que observen es que todas las sentencias tienen ese punto y coma al final, ¿está? Que termina de confirmar esa acción a realizarse. También tenemos la agrupación de sentencias a través de llaves, ¿está? Fíjense en el ejemplo, tengo llave que abre, llave que cierra, y adentro de esas llaves tengo un bloque de sentencias. Por el momento no vamos a entrar mucho en detalle en esto, pero lo que tiene que considerarse es que ese bloque de sentencias se ejecutan de forma conjunta, ¿está? Entonces, lo que termina siendo estas llaves son agrupando bloques de sentencias, ¿está? Después vamos a ver en qué sentido, con qué función cobra más sentido esto, pero por el momento sepan que existen y se usan para eso, para agrupar sentencias. Y después podemos tener sentencias nulas, ¿está? Que es simplemente un punto y coma, ¿está? Como ven acá abajo. Sucede que en algunas situaciones es necesaria una sentencia nula. Por ejemplo, en un ciclo for, todavía no vimos, pero un ciclo for que tiene varias instancias donde hay que ponerle una sentencia de inicio, una condición y una sentencia de final, podría no tener ninguna sentencia de inicio y directamente se coloca el punto y coma. Está como una sentencia nula porque es parte de la estructura de un ciclo for. No importa ahora eso, pero existe. Por si en algún momento lo ven, existe. Bien, continuemos. Sentencias y expresiones, un poco como lo que le venía comentando. Generalmente, dada una expresión, con ese punto y coma al final se termina transformando en una sentencia. Si vemos este siguiente ejemplo, tenemos la expresión de que a la variable a se le asigna el resultado de b más 2. ¿Está? También podemos, con el operador coma, incluir más de una expresión en una sentencia. ¿Está? La sentencia es una sola, ¿está? Porque si se fijan en el ejemplo de abajo, la sentencia es una sola, pero sucede que a través de la coma, si se fijan acá hay una coma, a través de la coma lo que hago es separar varias expresiones en una misma sentencia. Lo mismo, acá estamos mostrando todas las formas forzosas de hacer uso de esto. En algunos aspectos está bien hacerlo de esta manera, en otros aspectos no. Lo que digo es que la coma en verdad nos va a servir para incluir más de una expresión en una sentencia. ¿Qué hace este ejemplo que estamos viendo acá, que es importante la lectura de esta línea? ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo dos acciones en una misma sentencia. Por un lado lo que está haciendo es, vamos a borrar esto, ahí está. Por un lado lo que está haciendo es a igual b igual 2. El igual es un operador de asignación que vamos a ver en la siguiente diapositiva. El igual se lee de derecha a izquierda. ¿Está? Entonces, de derecha a izquierda, ¿qué sería?
primero es b igual 2. A la variable b le asigno el valor 2. El resultado de todo eso se lo asigno a A. Por eso que es de derecha a izquierda. ¿Está? No es que A es igual a B y después es igual a 2. No, en realidad B es igual a 2 y el resultado de eso se le asigna a A. Eso por un lado. Entonces, ¿qué termina sucediendo acá? Que A y B valen 2. A y B valen 2. Después, por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Hay una coma, es decir, que me está diciendo que hay un separador de esa expresión, y C++. C++, ahora vamos a ver de qué se trata eso, pero C++ es un operador de incremento. Es un operador que incrementa de a uno a sí mismo. Eso es lo que está haciendo el C++. Pero en definitiva, lo importante de esta lectura es que está haciendo dos acciones distintas en una misma sentencia. Tiene dos expresiones distintas en una misma sentencia. También es válido esto. ¿Está? Bien. Pasemos al siguiente. Los operadores. Vamos a ver que hay 4 grupos de operadores, de los cuales 3 son los que vamos a usar nosotros. Hay un cuarto que no lo vamos a usar, pero que también existe y está bueno que lo sepan. El operador aritmético ya lo vimos en un video anterior. Básicamente tiene que ver con asignación, suma, resta, multiplicación, división y módulo. ¿Está? Ahora vamos a empezar a conocer otro tipo de operadores que tiene que ver, por ejemplo, con la parte relacional, para saber si un valor es menor al otro, si un valor es mayor, si un valor es menor o igual, mayor o igual, igual o distinto. Si se fijan, para la función del menor, el operador es este, para la del mayor es este. Menor igual o mayor igual, lo que quiero acá, simplemente a modo de recordatorio, que siempre se escribe de igual manera que se dice. O sea, si yo estoy comparando si un número es justamente menor o igual al otro, siempre la forma en la que lo digo es en la forma en la que hay que escribir. Es decir, menor o igual. Y fíjense el orden. Menor, igual. Mayor, igual. Está no igual mayor, al revés. Este es el orden correcto, porque si lo ponemos al revés, no lo va a saber interpretar el lenguaje C. Si yo quiero preguntar si un dato es mayor o igual al otro, el orden correcto de la forma es este que está acá. ¿Está? Bien. Después tenemos el operador de igual, que esto es para saber si un dato es igual al otro. Fíjense que lleva doble igual. El igual solo, que es el que tenemos arriba en la parte de aritmética, ese es para asignar. Cuando yo quiero comparar, se usa doble igual. ¿Está? Y después el distinto, que es el exclamación, y el igual. Eso para saber si un dato es distinto de algo, se usa exclamación igual. ¿Está? Vamos a seguir. Tenemos los lógicos, que esto también lo vamos a usar mucho. Tiene que ver con la negación, con el i y con el o. Por ahora, sepan que están ahí, que así es como se utilizan. Después lo vamos a ver con ejemplos más prácticos en otros bloques de estructuras de control. Vamos a ver cómo operar con esto. Pero básicamente el signo de exclamación es para negar. Cuando yo quiero anidar condiciones bajo la cláusula del y, es decir, esta condición y esta condición, utilizo el doble ampersand, que es esto que ven acá. Esto que ven acá es el doble ampersand. O si no, si quiero unir condiciones bajo la cláusula del o, utilizo doble pipe. Otro carácter que no se preocupen ahora, después los vamos a ver más en detalle. Pero son estos 3 grupos de operadores son los que vamos a usar mucho. ¿Está? Todos. Después existe un cuarto grupo que tiene que ver con el manejo de bits. Como mencioné anteriormente en otros videos, lenguaje C es un lenguaje de bajo nivel.
o que se postula como de bajo nivel porque en verdad tenemos acceso a cierto control de nuestros procesadores, de nuestro microcontrolador que estemos programando, y podemos manejar y operar a través de los bits. Entonces tenemos operadores de I, de O, desplazamiento izquierda, derecha. Nada, es algo que sepan que existe. Si en algún momento les toca manipular bits, tienen operadores para evaluar estos bits. Bien, hay otros operadores también que son muy útiles y que vamos a usar también. Operadores del estilo opero y asigno. ¿Qué sucede? Los operadores aritméticos se pueden combinar con los de bits. Entonces, puedo hacer cosas del estilo de opero y asigno, igual un resultado y a la vez lo asigno. Para que sea un poco más claro, supongamos que tenemos un sumador, como dice la diapositiva. El sumador es una variable entera o double, no importa este caso, es una variable numérica de tipo numérico que la llamamos total. Fíjense esto, la llamamos total. ¿Qué hacemos? Total es igual a total más datos. ¿Qué estamos diciéndole? Que es igual a su contenido más lo que contenga dato. En verdad esto está bien hecho, esta línea está bien hecha, pero con la evolución del lenguaje C, que era un poco lo que hablábamos al principio, los estándares y demás, ¿qué fue lo que sucedió? Se dieron cuenta que se puede simplificar esto. Se puede simplificar de una manera más legible también para el programador y para quien esté programando. Entonces, ¿cómo se puede optimizar esto? Con el operador de más, en este caso sería el operador aritmético y el operador de asignación. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos sumando. ¿Y qué estábamos sumando? En realidad lo que estábamos haciendo es a esa variable misma sumarse a sí misma. Se suma a sí misma el valor de otra variable. Bueno, eso se puede resolver con el operador más igual. Lo que estamos haciendo, fíjense que la diferencia que hay entre una línea y otra es a través de este más igual reordenamos la sentencia y nos queda más cortita y más legible. Porque ¿qué sabemos? Que lo que estamos haciendo acá es a total sumándole el contenido de dato. Le estamos autosumando el contenido de otra variable. Funciona como un acumulador, como un sumador. Ese es el objetivo. Nosotros lo vamos a usar también. Está bien de las dos maneras, pero cuando hablamos de buenas prácticas de programación, nos hacemos referencia a esto también. Si se puede optimizar el código, que se optimice. Las dos formas están bien. ¿Qué sucede con esto? En verdad, lo que sucede es que genéricamente, como dice acá, genéricamente, si el operador es X por cual sea, puede ser una suma, una resta, una multiplicación, una división, si el operador es X, como dice acá, A es igual a A más B, A menos B, A por D, o sea, lo que sea, X, reemplácenlo por el operador aritmético que quieran. Si vemos esto, es lo mismo que hacer A operador aritmético igual B. Esto con la práctica lo van a ir adquiriendo muy fácilmente y van a ver que es más práctico para la programación y la interpretación del código. Pero genéricamente es esto. Bien, sigamos. Y tenemos otros operadores de incremento y de decremento. ¿Por qué es esto? Porque con la evolución del lenguaje C también se dieron cuenta que podían implementarse operadores para incrementar o decrementar. Incrementar y después utilizar ese incremento, o primero incrementarse y después operar. Y esto es lo que tiene que ver esta diapositiva que están viendo en pantalla. Ejemplo, veamos.
Operador de incremento y de decremento. ¿Cuáles son? El más o el menos. Acá, no, justo el PowerPoint, acá tendría que haber una línea, pero son dos menos. ¿Está? Más, menos. ¿Cómo funciona esto? El primer caso es el post. Es decir, lo utilizo y después incremento. Ejemplo. B es igual a 2. C es igual a 3. ¿Qué es lo que hago acá? A es igual a B más por C. Como tengo el B más por C, en realidad lo que va a hacer es primero hacer la operación aritmética, que la operación aritmética es B por C, hace la operación, se lo asigna a la variable A y después incrementa de a 1, siempre va a incrementar de a 1, el más o el menos va a decrementar de a 1, va a incrementar de a 1 el valor de B. Entonces, si lo primero que hace es la multiplicación, B cuánto vale acá, B vale 2, porque está acá arriba, B vale 2, C cuánto vale, C vale 3, entonces lo que hace es 2 por 3 es 6, se lo asigna a A y después le suma 1 a B. Entonces queda por un lado A con 6 y después se le incrementa 1 a B y B queda con 3. ¿Se entiende? Entonces, el otro escenario es primero incremento y después lo uso. Mismo ejemplo, B vale 2, C vale 3. Hago lo mismo, A es igual a, ahora es distinto, más B por C. Primero lo incremento y después lo uso. Entonces, ahora sí es distinto. ¿Por qué? Porque primero lo estoy incrementando con el más B. ¿Cuánto valía? ¿Cuánto valía B? 2. Lo estoy incrementando de a 1. Entonces ahora vale 3. ¿Está? Por, ¿cuánto vale C? C vale 3. 3 por 3, 9. Entonces, A vale 9 y B vale 3. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Básicamente depende de dónde pongo ese más o de dónde pongo el menos, si lo pongo después o antes de la variable, el comportamiento es distinto. Nosotros el 90% de las veces lo vamos a usar de la manera del primer ejemplo, del post y después incremento, del uso y después del incremento. Lo vamos a usar más de esta manera. Raramente lo usemos de otra manera. Generalmente lo usamos de esta forma el post. ¿Está? Bien. Y por último, tenemos la precedencia de operadores. Es una tabla que no es necesario que se aprendan, pero sí es muy necesario que la tengan presente siempre. ¿Por qué? Porque esta tabla de precedencia de operadores lo que nos va a decir es qué operador precede a otro y cómo es la forma de asociar. Cómo es la forma de la lectura de esos operadores. Cuál precede a cuál y cómo se asocian. Entonces, fíjense que, por ejemplo, está en la cima de esta tabla, está los paréntesis, los corchetes, el punto. Después nos siguen, bueno, los operadores de incremento, de decremento, tenemos los operadores aritméticos, tenemos operadores acá de evaluación de condición, doble ampersand, doble pipe, al final tenemos una coma, casi que a lo último tenemos el operador de igualdad, de asignación, ¿está? Entonces, y es importante la lectura. Fíjense, nosotros en un ejemplo anterior que teníamos A igual B igual 2. Eso lo tuvimos en un ejemplo de la diapositiva anterior.
decíamos que el orden de asociar era de derecha a izquierda. Lo dice acá, right to left. Se asocia de derecha a izquierda, pero no siempre es así. Cuando tengo bloques de paréntesis, por ejemplo, se asocia de izquierda a derecha. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Uy, perdón. Ahí. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo una variable, voy a correr esto un poquito. Tengo una variable, declaro una variable resultado, entera, no me importa. La asigno en 0. ¿Está? Después declaro dos variables, b y z. A b le asigno 5 y a z le asigno 2. Y después hago una operación de asignación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y es acá donde quiero que presten atención, en el sentido de cómo funciona esta precedencia de signos. Fíjense que tengo un igual, lo voy a marcar en otro color, tengo, perdón, acá, tengo un igual acá, quería marcarlo en otro color, vamos a marcar en azul, un igual acá, un más acá, un menos acá, un por acá y un punto y coma de la sentencia final. Y después tenemos paréntesis. Tenemos un paréntesis acá, otro paréntesis acá, otro paréntesis acá. O sea, sabemos que por matemática siempre se resuelve primero lo que está entre términos, lo que está entre paréntesis, y después se continúa con el resto de las operaciones. Pero en verdad esto tiene un sentido. Si nosotros vemos una tabla de precedencia y tenemos todos estos signos, ¿cuál es el que mayor precedencia tiene de todos estos? Los paréntesis, porque están acá arriba de todo. Está el paréntesis, es el que más precedencia tiene. Entonces, lo primero que va a resolver son los paréntesis. ¿En qué orden? De izquierda a derecha. Primero va a resolver, voy a borrar esto, primero va a resolver este bloque, porque es de izquierda a derecha, y después va a resolver este bloque. Resuelve de a bloques. Bien, dentro del paréntesis tengo una suma y dentro del otro paréntesis tengo una multiplicación. No hay muchos signos más de por medio, así que primero resuelve eso. ¿Y después qué hace? Al resultado de esto le va a restar el valor de z por 10. Ahora, fíjense el siguiente caso. Una vez que termina de resolver los paréntesis, ¿qué signos le quedan? Le queda un igual y le queda un menos. ¿Cuál tiene mayor precedencia? Fíjense, el menos está acá y el igual está acá abajo. Entonces, va a resolver todo lo que tengan sumas o restas o multiplicación y división. ¿Por qué? Porque el operador de asignación está abajo de todo. Entonces, lo que va a hacer, justamente lo que les comenté recién, al resultado de b más 2 le va a restar el z por 10. Al resultado de todo esto, ahí sí, a ese resultado se lo va a asignar a la variable resultado. ¿Por qué lo hace como última instancia? Bueno, justamente porque el operador de igual es el que menos precedencia tiene. Es el último que se va a ejecutar en ese orden, a resolver en ese orden. ¿Está? Parece un poco engorroso quizás porque son muchos caracteres nuevos y demás, pero con la práctica se van a ir dando cuenta de esto que les estoy diciendo. Y como les digo, no es necesario que se aprendan todo ahora, pero sí esta tablita está bueno que la tengan muy presente, ¿está? Porque vamos a ir avanzando con la complejidad del código, y esto de los paréntesis, la suma, resta, multiplico, igualo, cada vez vamos a ir utilizándolo más. Entonces está bueno tener bien claro cómo es la precedencia de estos operadores. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias.